esta charla quedara grabada, que se guardara para que otras personas más adelante, que a lo mejor hoy no se pudieron conectar, pues la vean, ¿no? O personas que más adelante requieran la información, pues tengan como justo esta, pues este tipo de charla. Les voy a platicar cómo está la dinámica. Bueno, ahorita Marisol va a tomar la palabra y después voy a empezar con el tema y hasta el último voy a dejar como la ronda de preguntas, dudas, preguntas, todo lo que quieran preguntar. Si surgieron dudas, preguntas, inquietudes o quieren conocer un poquito más acerca del tema, pues con todo gusto, al último voy a dejar un espacio para que puedan ustedes preguntar lo que ustedes gusten, ¿vale? Y bueno, pues Marisol, pues muchísimas gracias. Iniciamos. Marisol, ella es médico, ella está encargada del área eh, clínica psiquiátrica aquí en la fundación. Ha estado trabajando conmigo, hemos estado trabajando con muchos pacientes, tenemos pacientes en común y bueno, pues es un tema que creo que nos mueve, es un tema que no sé si a ella le guste, pero a mí me gusta mucho este tema y, y me gusta porque además lo he conocido de otra manera, ¿no? Que es la perspectiva que les voy a comentar. Pero bueno, adelante Marisol. Gracias y bienvenida. Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, más que nada yo quiero darles la bienvenida a esta charla, a este evento, como dijo Ariel, en conmemoración por el día 10 de septiembre en prevención, Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio. Entonces, como ya comentó Ariel, yo soy médico y pues por azares del destino me ha tocado pues tener que investigar y saber de este tema y ver que se hagan estas jornadas, que se hagan estas charlas, es muy importante a nivel de la salud, de prevención, es un trabajo preventivo y gracias a todos los que se conectaron, se están conectando. Si quieren compartir el link, compártanlo. Se va a estar aceptando a las personas que quieran ingresar. Y pues bueno, sin más rollo, vamos a iniciar la charla y la vamos a iniciar presentando a nuestro fundador, ajá, y a quien obviamente nos va a dar la charla. Entonces, él es Ariel Benítez Martínez, es licenciado en Psicología por la Universidad Solís, Campus Ciudad de México, licenciado en Gerontología, con especialidad en Educación de la Sexualidad por la UNAM, con especialidad en Sexualidad Infantil y Adolescentes. Cuenta con una certificación como terapeuta de las adicciones y codependencia de la familia por Montefénix. Cuenta con una certificación como maestro en manejo de emociones. También tiene una certificación en terapeuta de espiritual por Pathwork Internacional. Tiene una maestría en tanatología. Actualmente está finalizando la maestría en suicidio y se encuentra estudiando la carrera de gastronomía por la Escuela de Gastronomía México y es fundador y terapeuta de Casa de Tanatología y Psicoterapia. Bienvenidos entonces. Muchas gracias. Y bueno, como dice Marisol, si pueden compartir la liga a otras personas, pues muchísimas gracias. Y gracias Marisol por la presentación. Y bueno, pues vamos a iniciar esta charla. Para las personas que tengan ahí sus micrófonos, por favor, si los pueden ir apagando, como les habíamos dicho, ya hasta el último voy a dejar un espacio para que puedan preguntar o puedan aclarar, o podamos aclarar sus dudas. Y bueno, como dice Marisol, nos ha tocado estudiar este tema, nos ha tocado estudiar y creo que ponerse a estudiar es como contactar lo más cerca con el tema. Si bien yo creo que la palabra suicidio en esta sociedad todavía nos genera mucho miedo, nos genera mucha incertidumbre, ¿no? Por ejemplo, nos ha tocado atender casos con, con intentos, con ideaciones, con pensamientos suicidas
Y muchas veces le he dicho a Marisol, ¿no? A veces como en esta parte humana, le he dicho, Marisol, sin miedo, atiende sin miedo, ¿no? Porque me queda claro que, por ejemplo, cuando estamos en la formación, nos enseñan a tenerle mucho miedo a estos temas, mucho, mucho miedo, ¿no? Y entonces cuando escuchamos o cuando tenemos casos, a veces justo los atendemos con miedo. ¿Y por qué quiero hablar del miedo? Porque vivimos en una sociedad donde es un tema, híjole, no es un tema tabú, porque tabú es aquello que no se menciona. El tema del suicidio se menciona a diario, constantemente, y además se activan las alarmas tiro por viaje, ¿no? En hospitales, líneas telefónicas, líneas de atención de emergencia, las líneas de la UNAM, la línea de la vida, ¿no? 911, o sea, es es un tema que diario se activa, diario se habla, diario hay muertes por suicidio, diario, 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 diario. Y hay tantas muertes por el tema, con el tema del suicidio, que a veces no son tomadas en cuenta en las estadísticas. Y entonces es una muerte natural, es una muerte por accidente, pero nunca se habla de que es una muerte por suicidio. ¿Por qué? Porque genera mucho estigma. ¿Cuáles vendrían siendo los estigmas? Mucho dolor, mucha incertidumbre, muchos pensamientos catastróficos, porque culturalmente así nos los han hecho ver este tema, con mucho miedo. Le quise poner como título la decisión, la última decisión, porque justo eh, llegar a este punto es el último recurso que tienen las personas, ¿no? Vamos a hacer algo muy importante y esto lo tenemos que empezar a visualizar. El suicidio tenemos que dejarlo de ver como un acto patológico. O sea, las personas que cometen un acto suicida, las personas que piensan en el suicidio, las personas que han intentado quitarse la vida, no son personas patológicas, no son personas con un trastorno mental. Porque muchas veces en el área clínica, y Marisol no me va a dejar mentir, o las personas que están aquí reunidas y que conocen de área clínica, nos han enseñado a que el tema del suicidio es una cuestión patológica, es una cuestión orgánica que tiene que ver con neurotransmisores y todo esto. No en su totalidad, tenemos que desmitificar porque siempre nos han hecho creer que una persona con depresión es una persona que se quita la vida. Una persona con un trastorno mental son aquellas personas que se quitan la vida. Si esto fuera real, el índice de suicidio sería menor al que está registrado a nivel mundial, ¿no? O sea, sería menor, porque patologías graves tenemos, sí, pero muchas no terminan en una cuestión suicida. Vaya, no terminan, ¿no? Entonces, hay que empezar a ver que el tema del suicidio no tiene que ver con una patología. O sea, ese es el primer punto. Punto número dos, y muy importante, empezar a escuchar cuando alguien dice, quiero quitarme la vida. Y empezar a escuchar es aprender a contener. Algo que, este es un tip muy importante, que además yo creo que lo manejo tanto en psicoterapia con mis pacientes como, por ejemplo, cuando doy clase. Este es un tema, este es un super tip. Cuando alguien llega, un familiar, un conocido, una amistad, un alumno, un cliente, no sé, cualquier persona que llegue y nos cuente que ha pensado en quitarse la vida, que ya no tiene ganas de vivir, que se siente desanimado, desanimada, que no le encuentra sentido a la vida, cuando llegan este tipo de personas a pues a nosotros o a nosotras, lo primero que tenemos que hacer
es primero que nada, identifica tú cómo te sientes cuando otro te dice que está viviendo una situación desesperada. Identifica primero tú cómo te sientes. Te sientes llena de miedo, te sientes enojada, te sientes angustiada, te sientes desesperada, te generó ansiedad, o sea, lo que te genere, inmediatamente guárdalo para ti y eso que vas a guardar para ti, lo vas a tener que trabajar después, porque estamos muy acostumbrados o acostumbradas en esta sociedad que cuando escuchamos que alguien tiene pensamientos o ideas suicidas, le cancelamos. ¿Y qué decimos? Estás tonto, estás tonta, ¿no? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que digas esto? Piensa en tus hijos, piensa en tus familiares, piensa en tus padres, piensa en bla, 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 ¿no? Empezamos a regañar y eso es lo peor que pudiéramos decir, porque la persona tuvo tan siquiera el momento justo y preciso para decirte, no estoy bien. Y cuando nosotros o nosotras llegamos y cancelamos esto, la persona queda implotada. ¿Qué será implotar? Se queda guardado todo su sentimiento, toda su reacción. Que en ese momento una buena charla podría hacer que esta bomba disminuyera. Es como un globo. Vamos a pensar el tema del suicidio como un globo. Uno empieza a inflar un globo, lo empieza a inflar. Y cuando yo llego ya tengo el globo, ¿no? Inflado, y lo agarro de la boquilla. Cuando yo llego con alguien y le digo, tengo ganas de quitarme la vida, es como si ligeramente dejara escapar ese aire y el globo disminuyera esa presión. Esto es lo que tendríamos que hacer o tenemos que hacer cuando escuchamos, no le encuentro sentido a mi vida, quiero quitarme la vida, ya no puedo más, ¿no? Estoy desesperado, estoy desesperada. Eso es lo que tenemos que hacer, dejar que esa boquilla, la persona, deje salir esa presión. Pero como estamos muy acostumbrados, acostumbradas a decir, no digas eso, ¿no? Dios te dio la vida, Dios te la quita, ¿no? Desde cuestiones religiosas, porque esa es otra de las cosas. El tema del suicidio ha sido supermanoseado por las cuestiones religiosas. Y por eso es que hay tanto temor a este tema. Cuando hablamos de prevención, ¿qué es la prevención? Es dejarle de tener miedo, ¿no? En algunos momentos he discutido con Marisol. O sea, somos grandes amigos, estamos dentro del área de la clínica y he tenido discusiones con ella. Sí, sí hemos tenido discusiones de, a ver, Marisol, ¿no? Por favor, deja de tenerle miedo, ¿no? Atienda así al paciente, directo, vamos, ¿no? ¿Por qué lo hago? Porque entiendo que nos han formado con mucho temor por las cuestiones religiosas y por las cuestiones patológicas. Y el suicidio, como hace un rato lo decía, no tiene nada que ver con una patología. Tiene que ver con un gran dolor. El suicidio es hablar de dolor inmenso, insoportable. Ese dolor que ya no se puede tolerar. Entonces, ¿qué buscan las personas con quitarse la vida o qué han buscado las personas al quitarse la vida? Acabar con ese dolor inmenso. Por eso es muy importante cuando nos llegan estos temas, evitar decir, échale ganas, porque ojo, no se trata de echarle ganas. La persona ha intentado y le ha echado las ganas, pero las ganas no son suficientes, porque el dolor ha rebasado. Hay que tener mucho cuidado cuando les decimos a nuestros seres queridos o a nuestros conocidos o a las personas que llegan y nos cuentan estos temas de suicidio. Hay que tener mucho cuidado cuando nos comentan esto y nosotras o nosotros decir, hazlo por tus hijos, hazlo por tus padres, hazlo por tu pareja, porque en una de esas, a lo mejor porque lo ha visto tanto, eso también le causa dolor. Y ese puede ser un motivo también. Entonces, importante, si alguien nos llega
con estos temas, hay que dejar que esa persona jale de esta boquilla, de este globo, y pueda sacar ese aire, ese dolor. Y eso es prevención. Porque hace un rato yo les decía, guarda lo que a ti te sucede, porque eso es algo muy interesante. Digamos que, por ejemplo, alguien llega y me comenta a mí, quiero quitarme la vida, ¿no? Por ejemplo, lo voy a poner muy personal, un familiar, ¿no? Es como, por ejemplo, si llegara mi hermano, si llegara mi sobrina, mi cuñada, mi mamá, mi papá y me dijeran, Ariel, he pensado en quitarme la vida. Entonces, ¿y por qué lo pongo tan personal? Porque justo cuando nos pasa con familiares, pareciera que nos cuesta mucho trabajo reaccionar. ¿Qué se hace en estos casos? Lo que hace un rato yo les decía, no muestro una expresión facial, o sea, mi expresión facial tiene que ser lo más neutra, o sea, no tengo que, o sea, si la persona me dice, he pensado en quitarme la vida, prohibido hacer esto de, ¡ah! Prohibido sorprenderte, prohibido enojarte, prohibido hacer estas expresiones inadecuadas, inapropiadas. ¿Por qué? Porque en ese momento, lenguaje corporal ya dijo, no me importa, no sé cómo reaccionar. Y entonces esto hace que la persona apriete la boquilla del globo y no deje expresar lo que tiene o lo que siente. Vamos. Cuando un familiar se acerca y nos dice estas frases o estas palabras, lo más neutro que puedas. Y lo que hace un rato yo les decía, identifica tú qué sientes. Por ejemplo, me pongo a pensar y me pongo a sentir si fuera un familiar así súper cercano, ¿qué me generaría? Miedo. Me generaría miedo. Y me generaría quizás impotencia. Principalmente a lo que, por lo que me dedico actualmente, ¿no? Esta parte de la tanatología, esta parte que estoy finalizando la maestría en suicidio, ¿no? O sea, por todo esto me generaría creo que mucha angustia, creo que me generaría hasta más pesar, ¿no? Si fuera un familiar. Pero me lo guardaría para mí. ¿Y por qué me lo guardaría para mí? Porque es algo mío, es algo que yo tengo que trabajar. Y aquí va este otro tip para ustedes. Cuando alguien llega y te cuenta algo y te mueve, guárdatelo. Porque si te mueve, es que hay algo que trabajar. Y justo el tema del suicidio nos mueve porque lo hemos pensado, porque lo hemos sentido, porque todos y todas las que estamos conectadas y personas que van a ver esto, o personas que les va a llamar la atención este tema, en algún momento lo hemos pensado, lo hemos intentado, lo hemos planeado. Somos seres humanos que estamos diseñados para aguantar el dolor, pero a veces es tanto el dolor que sí han llegado esos pensamientos. Y alguien a lo mejor dirá, no es cierto, a mí no me han llegado esos pensamientos. Ah, pues ahorita les voy a explicar que el suicidio no nada más tiene que ver con el acto de hacerlo, de ejecutar, de quitarse la vida. Hay algo que se conoce actualmente como suicidios pasivos. ¿Cuáles son esos suicidios pasivos? Los que probablemente no se ven, como por ejemplo las adicciones. Ese es un suicidio pasivo. La persona dice, yo no me quitaría la vida, pero consume una sustancia, ¿no? O por ejemplo, la obesidad. La obesidad es un suicidio pasivo. Sobrepeso, ¿no? Estamos hablando que al cuerpo, el organismo lo estamos enfermando, ¿no? Por ejemplo, las personas que hoy en la actualidad dicen, me voy a comprar una moto porque me gusta la velocidad, ¿no? Ese es un suicidio pasivo. Y más cuando vemos a las personas que no usan casco, que no traen en regla sus documentos, ¿no? Que se empiezan a mandar, por ejemplo, mensajitos al Facebook y que dicen, en tal semáforo están en los retenes, ¿no? Y entonces todas las personas con ideaciones suicidas, ¿qué hacen? Evitan ese punto. ¿Por qué? Porque no traen un casco, porque no traen los papeles en regla. Entonces, el suicidio está más involucrado en los seres humanos de lo que lo imaginamos. O sea, está más involucrado en nosotros, ¿no? Por ejemplo, la enfermedad, para las personas que poco a poco se han ido enfermando y que además no se tratan, ese es un suicidio pasivo.
El ir a un centro de salud, el ir con un especialista, ya tiempo después, cuando ya te tiene que hacer algo que sale un poquito más costoso, ojo, eso es un intento de suicidio. Esta visión del suicidio se ha hecho porque tenemos que pensarlo, tenemos que sentirlo, tenemos que hablar de este tema, porque si bien somos seres humanos que tenemos la capacidad de aguantar o soportar dolor, pero a veces el dolor puede ser insoportable. Las personas que hoy no están con nosotros por una cuestión de suicidio fueron personas que el dolor les rebasó. Y aquí viene algo muy importante para nosotras, nosotros. Hay un tema de dolor que no has trabajado y que estás dejando que se acumule y que a lo mejor en esa acumulación quizás no has llegado al punto de decir me voy a quitar la vida, pero sí hay varios indicios, como por ejemplo dejar de hacer cosas que te agradaban, dejar de comer saludable, empezar a fumar, empezar a consumir sustancias como alcohol, drogas, incrementar la enfermedad. Esos son temas que tenemos que ir revisando, porque ese es un suicidio pasivo. Otra cosa también muy importante para hablar de suicidio es que tenemos que quitar este mito de que las personas que lo dicen no lo van a cometer. No, las personas que nos dicen o que nos han hecho avisos son personas que están buscando ayuda, no son personas que quieren llamar la atención. Y aquí viene otro punto bien importante. Si tú no crees tener la paciencia, el tiempo, la capacidad de escucha o el temple para escuchar, solamente agradécele por lo que te comentó. Ojo, me voy a dar un tip, ¿no? Digamos, la persona llega y te dice, he pensado en quitarme la vida. Y entonces yo, Ariel, digo, híjole, no quiero escuchar esto, pero es muy importante hacer contención. Entonces, yo, Ariel, voy a hacer lo siguiente. Agradezco mucho por esto que me acabas de compartir. Y lo primero que se me viene a la mente es preguntarte, ¿ya buscaste ayuda o quieres que entre los dos busquemos ayuda? Eso es lo más humano que podemos hacer. Porque la persona le costó mucho trabajo para poderte apalabrar que no podía más con su vida, ¿no? Y entonces, humanamente, eso es lo que se hace. Vamos a ver la forma de cómo canalizarte y buscar ayuda. Porque muchas veces pensamos, es que lo hacen para llamar la atención. No. Son personas que en verdad están al borde de, y entonces es un grito desesperado, decir, necesito ayuda, pero no sé cómo hacerlo, ¿no? No sé a quién pedírselo. La primera persona que encontré y me sentí capaz y me sentí a gusto para compartírselo fue a ti, ¿no? Y entonces, si yo no me siento capaz de poder escuchar, esto es lo que se tiene que hacer, humanamente agradecer por este discurso que nos acaban de dar. Y la persona lo que va a hacer es que se va a sentir contenida, entendida. Lo que hace un rato yo decía, o sea, prohibido decir, estás tonto, estás tonta, otras groserías que a veces utilizamos, ¿no? O sea, está prohibido juzgar a la persona. Simplemente la vamos a contener y le vamos a brindar estas herramientas. Busca ayuda, te voy a ayudar a buscar ayuda porque no me siento capaz para poder ayudarte. Creo que en algún momento no voy a poder, no sé qué decirte. ¿Y qué te parece si buscamos? ¿No? O desde hace cuánto tiempo, desde hace cuánto tiempo has venido pensando esto, ¿no? Desde hace cuánto tiempo te has sentido así. E incluso hacer una pregunta humana. Cuéntame, ¿cómo es eso? ¿No? Cuando las personas nos dicen, ya no tengo ganas de vivir, quiero quitarme la vida,
En ese momento es gracias por contármelo y ¿te puedo hacer otra pregunta? ¿Cómo es eso? Cuéntamelo. Justo lo que hace un rato yo les decía, hay que agarrar esa boquilla de ese globo y dejar que ese aire se libere, porque eso es el suicidio, es un dolor extremo, es insoportable el dolor, ¿no? Que a veces no es tan fácil hablarlo en esta sociedad. Otro tema muy importante, el suicidio, hay que quitarnos estos conceptos de que el suicidio lo comete la gente valiente o lo comete la gente cobarde. Ese es un mito. No se necesita ser valiente para cometer este acto y tampoco no se necesita ser cobarde para cometer este acto. Este acto es multicausal. Y ahorita voy a decir por qué es multicausal. Es un acto donde el dolor me está rebasando. Y ojo, ¿por qué multicausal? Porque tenemos que verlo en muchas áreas. Siempre se nos enseñó a verlo desde la parte patológica o desde la parte clínica. Los enfermos mentales, las personas con trastornos mentales, las personas con ansiedad, las personas con depresión son personas que se quitan la vida. No es cierto. También son las personas, y aquí empieza lo factorial, son las personas que tienen una deuda económica, son las personas que tienen una enfermedad terminal, son las personas que tienen una orientación sexual diversa a la mía, son personas de cualquier ámbito social, de cualquier ámbito religioso. Son personas y niños, niñas, adolescentes, son seres humanos que están viviendo una situación dolorosa. Son personas que probablemente han vivido abuso sexual. Porque, ojo, también el tema del abuso sexual influye para no querer vivir. Más adelante, en Casa de Tanatología vamos a tener un proyecto que estamos organizando en un diplomado justo donde vamos a abordar el tema del abuso sexual. Y justo vamos a hablar de la prevención del suicidio ante el tema del abuso sexual. El suicidio tenemos que verlo en todas las dimensiones. Personas que están viviendo una enfermedad, personas con una orientación homosexual, heterosexual, personas que están viviendo una relación de pareja, personas que están viviendo una soltería, personas que a lo mejor están viviendo una situación económica, personas que están viviendo una situación religiosa, una situación laboral. También se ha visto que a veces en los trabajos se vive mucha ansiedad y mucho estrés, se pierde dinero. Por ejemplo, el área de la salud, en estadísticas del suicidio, somos el área que más nos quitamos la vida. De entrada, nuestros hábitos alimenticios están todos disparejos. Es muy difícil poder comer a nuestras horas. Los médicos o las personas que están en hospitales difícilmente comen a sus horas. La carga laboral, la carga emocional, no dan ganas de seguir adelante, deprime, ¿no? No se tiene una vida social a veces tan agradable, porque esto yo a veces lo digo de broma, pero es cierto, ¿no? Uno va a una fiesta, se enteran que eres personal de la salud y lo primero que te preguntan es acerca de su malestar. O sea, ni siquiera te saludan. Te preguntan de, ay, usted es psicólogo, ay, usted es médico. Por cierto, es que traigo un dolor acá, ¿no? Tú dices, apenas estaba a punto de darle un probado a la comida, ¿no? Entonces, ojo, el suicidio es multifactorial. Muchas cosas tenemos que estarlas observando para poder entender o comprender por qué las personas han pensado en quitarse la vida. Hay personas que pudiéramos pensar, lo tiene todo económicamente, ¿no? Tiene una super casa, tiene un super empleo, bla, 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 sí, pero a lo mejor no existen estas personas que las contienen. La soledad puede ser un tema muy importante. Ojo, la ansiedad. Si alguien de ustedes vive con ansiedad, sufre de ansiedad o conoce a una persona con ansiedad, trastornos del sueño, ¿qué son, qué vendrían siendo los trastornos del sueño? Insomnio.
este sueño interrumpido, este sueño donde, no sé, son las 9 de la noche, empiezas a dormir, a las 11 de la noche, 1, 2 de la mañana te despiertas y después estás con el ojo pelón y ya no puedes dormir. Ese es un factor muy importante que tienes que atender. Tienes sueño ligero, ¿no? Estás cerrando los ojos y escuchas el zumbido de un zancudo y ¡bum! Te despiertas y ya no puedes dormir. Aguas. Ese es un factor muy importante que tenemos que atender. Trastornos del sueño y ansiedad son dos temas muy importantes cuando hablamos de suicidio. Cuando a mi consulta llegan personas, lo primero que me pongo a indagar es ansiedad y estados del sueño, no estados de ánimo no, porque el estado de ánimo es fluctuante, ¿no? Hoy puedo estar, por ejemplo, hoy amanecí súper motivado y yo dije, tengo un paciente antes de empezar la charla, después de la charla voy a hacer esto, después tengo otro paciente y después tarde libre, ¿no? O sea, yo motivado. Pero en este lapso no sé cómo no sé cómo mi estado emocional va a ir reaccionando, porque puede ser fluctuante, puedo estar súper bien, puedo estar triste, puedo estar enojado, puedo estar alegre, bla, bla, bla. Vaya. Pero si yo estoy en ansiedad y con problemas de insomnio, eso es una alerta roja. O sea, hay que prestar mucha atención, mucha atención. Mamá, me quedó uno más. Ahí les encargo los micrófonos, por favor. Espere, espere. Bueno, ahí les encargo sus micrófonos, por favor. Como les venía comentando, entonces es como muy importante esta parte de la ansiedad. Hay que revisar la ansiedad, porque la ansiedad es uno de los trastornos o rasgos que nos genera muchos pensamientos catastróficos. Y entonces imagina este globo, lo vas inflando, 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 en un momento en el que dices ya no puedo más. Y entonces, ¿cuál vendría siendo? La última decisión, ¿no? En tanatología, la muerte que se puede prevenir es la del suicidio. Y para eso es que se hace este día a nivel mundial, porque las cifras son elevadas. Las situaciones económicas nos están golpeando a todos. Venimos de una pandemia, mucha ansiedad, tuvimos muchas pérdidas, mucho dolor. Muchas y muchos de nosotros estamos y seguimos en duelo por lo que vivimos. La tranquilidad ya no está con nosotros porque tuvimos pérdidas, ¿no? A eso le agregamos que la situación económica no ha mejorado mucho, ¿no? A muchas personas todavía nos está costando trabajo, traemos una deuda. Probablemente a lo mejor en pandemia tuvimos que cremar a nuestros seres queridos sin rituales y eso nos puede generar ansiedad. Culpa, ese es otro tema muy importante. Una persona que sienta culpa es una persona que también se tiene que atender, porque vamos a hacer una fórmula. Observa, échale, échale al globito, culpa, échale ansiedad, échale trastornos del sueño, insomnio. Esto me lo van a entender perfectamente las personas que viven con insomnio. 2, 3 de la mañana, no puedes dormir, pensamientos catastróficos llegan a tu mente. Que si la deuda, que si el hijo, que si la pareja, que si el amor, que si la separación, que si el duelo, que si esto, que si en verdad estoy haciendo lo que quiero, que si en verdad estoy a gusto, que si... Y empiezan los pensamientos, un pensamiento que te lleva a uno y que te lleva a otro nivel y otro y otro y otro, y cuando menos te das cuenta, ya te dieron las 5 de la mañana, las 6 de la mañana, ya empiezas a agarrar sueño, 5:30, 6:30 suena tu despertador y ya no dormiste.
y te vas con un dolor, una pesadez al trabajo, empiezas a hacer tus actividades, las empiezas a hacer de malas, llegas, como no estamos muy acostumbrados en esta sociedad a contener, la gente dice comentarios que a veces no lo hacen con la intención, pero son comentarios que pueden dañar la parte emocional, ¿no? Y entonces échale otro cachito más al globo. O sea, constantemente a nuestro globo lo estamos llenando y llenando y llenando de cosas que nos pesan. Y ese es el suicidio, ¿no? Dolor extremo, pesadez. Hablar de suicidio no nada más es hablarlo, es entenderlo y sentirlo. Aquí, en Casa de Tanatología, el próximo año vamos a abrir un diplomado en suicidio y le pensamos poner, o se le piensa poner, comprensión del suicidio. No estudios ni suicidiología, sino comprensión. ¿Por qué? Porque el suicidio hay que comprenderlo, entenderlo, sentirlo. Y por ejemplo, vamos a abordar temas como discapacidad y suicidio, porque no nos hemos puesto a pensar qué pasa con estas personas que tienen una discapacidad. ¿Qué tanto está el pensamiento suicida? Por ejemplo, otro de los temas que vamos a abordar es homosexualidad o comunidad LGTBI más Q y suicidio, porque también el bombardeo que sufren estas personas, los chistes, los malos chistes, ¿no? El que se cierran estos grupos, ¿no? El que muchas veces son grupos vulnerables. Vamos a hablar acerca de suicidio y economía, porque a veces la situación económica no está muy bien y pedimos préstamos y el préstamo nos está ahogando, ¿no? Vamos a hablar acerca de suicidio en la etapa infantil. ¿Por qué los niños y las niñas se quitan la vida? ¿Por qué? Al igual que todas las demás personas en las distintas etapas. Niños, niñas, adolescentes, adultos, adultos mayores, hombres y mujeres. ¿Por qué se quitan la vida? Porque el dolor es extremo. Y a veces nos ponemos a pensar, ¿cómo un niño o una niña se puede quitar la vida? Sí, sí se quita la vida. Es más, en los estudios o en la comprensión del suicidio, nos hemos cuestionado si las muertes por accidente, en el caso de niños y niñas, en realidad fue un accidente o fue un evento súper doloroso para el niño o la niña que entonces cometió el acto. Las personas que cometen el acto es porque no pueden más con el dolor. Y a veces, como sistemas sociales, somos también parte de ese dolor. Nos burlamos, no ayudamos, no contenemos, nos hemos vuelto tan indiferentes. Por ejemplo, si vemos una agresión sexual en el metro, en el transporte público, no reaccionamos. Ya no jalamos la palanca para pedir ayuda, no gritamos. Vemos que a alguien le están asaltando, ya no hacemos nada, ¿no? Me queda claro que no voy a ir y me voy a ir a enfrentar a los ladrones, pero mínimo buscar ayuda, mínimo apretar un botón de estos de pánico, ¿no? De estos que están en los postes, ¿no? Mínimo llamar al 911, ver si hay una cámara, ya cuando la persona fue asaltada, a lo mejor acercarme y preguntarle, ¿estás bien? ¿No te pasó nada? Solamente es el susto, ayudamos a contener, ¿no? 19 de septiembre, día trágico para muchos, ¿no? Que suena alarma sísmica y aparte, a México últimamente hasta nos viene con un sismo, ¿no? O sea, ¿qué hacemos? Ya no contenemos, no contenemos. Escuchamos alarma sísmica, vemos que alguien entra en ansiedad y ¿qué decimos? Ay, ay, dramática, dramático, así es, ¿no? Cuando en realidad es ansiedad. Y la ansiedad es un factor muy importante, de mucho peso, para generar eventos suicidas. Yo, a título personal, el año pasado estuve con mucha ansiedad.
mucha ansiedad, extrema ansiedad, que lo que yo hice fue retirarme unos días y me hospitalicé porque dije, no puedo más. Si sigo así, lo siguiente va a ser quitarme la vida, ¿no? O enfermar. Y la verdad es que no quiero ni una ni otra. ¿Y qué hice? Hablé con mis compañeros y les dije, me voy a internar. Quiero bajar la ansiedad. Y fueron días que estuve a solas, durmiendo y comiendo a mis horas, que fue lo más rico que me pasó. ¿Por qué? Son momentos de contención. Vivimos en una sociedad que escuchamos, que pensamos que evitar el suicidio es pensar en otras cosas. Eso está mal. Ojo, cuando alguien se nos acerca y nos habla de este tema, las personas no tienen por qué pensar en otra cosa. Prohibido agarrar y decirle, ay, vete a una playa, vete a descansar, ¿no? O sea, quitémonos esa idea de que la gente está cansada y que lo que necesita es una playa. Yo he escuchado a muchas personas que dicen, ay, vete a una playa. Ajá. ¿Y si le tiene pavor al agua? ¿Y si tiene una fobia al agua? ¿Y si no sabe nadar? No, mejor pregúntale, ¿cómo es eso? Platícame. ¿Has ido a caminar? ¿Has buscado un lugar donde tú te sientas a gusto? ¿Hay alguien, aparte de mí, a quien le has contado esto? ¿Has buscado ayuda? O sea, hagamos preguntas amorosas, afectivas, preguntas que sirvan, no preguntas que complican más la situación. ¿Cuáles son esas preguntas o esas respuestas que damos? Ah, ya vas a empezar. Ay, tú siempre. Ay, che dramático. Ay, ¿ya te tomaste tu medicamento? Ay, pero nunca has ido a ver a nadie, ¿no? Ay, síguele como vas. Pero si te separaras, ¿no? Pero si te casaras, pero si dejaras de cuidar, o sea, agarramos y luego, ¡paz! Soltamos, ¿no? Como dispuestos a matar. No, no, no. Vamos a preguntar cuestiones emocionales. Hagamos contención. Te agradezco mucho por esto que me estás compartiendo. Vamos a cargar esto juntos. ¿Y qué es cargar juntos? Vamos a buscar ayuda. ¿Qué crees? Esto que me acabas de decir me impacta mucho y no sé, y creo que no te puedo ayudar. O creo que la única forma en la que te puedo ayudar es, vamos a buscar ayuda. Muchas gracias por comentármelo. Hay personas que te van a ayudar. Y ojo, parte de los tratamientos, voy a hablar parte de los tratamientos es lo terapéutico. Aquí lo que va a ayudar más a que el suicidio o el pensamiento suicida disminuya es la terapia. Sin duda va a ser la terapia. ¿Están los tratamientos farmacológicos? Sí, son muy buenos, buenísimos, muy buenos. Nunca hay que dudar de un tratamiento farmacológico. Si un especialista te manda tratamiento, ojo, si un especialista, no si la tía, no si la prima, no si el vecino, no, 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 no. Si un especialista del área de la salud te manda o te comenta de un tratamiento farmacológico, es por algo. Y ojo, los tratamientos farmacológicos hoy son más amorosos. ¿Y por qué más amorosos? Porque el tratamiento es un poco más corto, no generan adicción y les voy a dar como un tip. El tratamiento farmacológico lo que va a hacer es como una malla para que no se desborde. Es como estos cerros cuando salimos a carretera y que les ponen como una malla para que no se desgaje. Eso va a ser el medicamento. El medicamento va a funcionar como esta malla para que mis pensamientos no se desgajen y no me derrumbe. Eso es lo que va a hacer el medicamento. Y lo que va a fortalecer todo ese cerro para que no se desgaje es el discurso, el hablarlo. Porque cuando hablamos, liberamos esta presión y hacemos que nuestro globo quede otra vez lo menos inflado. ¿Esto qué significa? El dolor va saliendo. La ansiedad se va regulando. El temor, pensamientos catastróficos van disminuyendo.
tengo la capacidad de ir organizando otra vez mis ideas, porque cuando viene este pensamiento, ojo, no es que uno no quiera vivir, es que uno ya no sabe cómo vivir. Es tanto el dolor que uno ya no tiene la capacidad de acomodar las cosas. Por eso es que lo primero que viene a la mente es, quiero acabar con esto, quiero morir, ¿no? Cuando en las mañanas decimos, hoy nos estamos despertando y decimos, oh, mañana que es lunes, ¿no? Así que, hoy es lunes, ¿no? No sé por qué, pero siempre los lunes pesan más. Y uno dice, hoy es lunes, oh, quisiera no despertar. Ojo, ese es un pensamiento suicida, porque dices, quisiera no despertar. Ese es un pensamiento suicida. Tomarme la coquita, que el médico ya me dijo, ya no puedes tomar coca, ¿no? Yo, me echo mi coquita con mis quesadillas de chicharrón y mis taquitos. Hoy que es domingo, taquitos de barbacoa, ¿no? Mi consomé y mi coquita, ¿no? Ya me dijo el médico que no puedo. Ah, eso es una idea suicida. Todo lo que el médico me dice no puedes y lo hago, aguas. Son pensamientos suicidas. Para que se den cuenta o nos demos una idea de que no nada más ciertas personas han pensado en quitarse la vida. No, a veces también podemos ser nosotras o nosotros con estos pensamientos, con estas ideas, con estas acciones y pensamos que nosotros estamos bien. El tema del suicidio es un tema que tendríamos que dejarle de tener miedo. Ojo, no hay que tenerle miedo, no hay que tenerle respeto, ni miedo ni respeto. Hay que contenerlo. Y contenerlo es tener esta capacidad de poder identificar qué me sucede a mí cuando tú vienes y me hablas de este tema. ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo lo siento? ¿Qué a mi mente llega primero? ¿Llegan mis juicios y mis prejuicios? ¿Llegan las cuestiones religiosas? ¿Llegan las cuestiones de autoridad y te empiezo a regañar? ¿O viene una parte humana? ¿Qué tanto de esto viene a mí? ¿Qué tantas cosas y qué tantos sentimientos y qué tanta corporalidad humana me viene a mí que tengo la capacidad de poder estar neutro en rostro, neutro en comentarios, neutro en cuerpo, para poderte decir, te agradezco mucho, busquemos ayuda, vamos a salir juntos? O sea, ¿qué tanto está la parte neutra? O responden mis juicios y mis prejuicios. Estás pendejo, pendeja, ¿cómo es posible? No, échale ganas. O sea, porque si eres de los que échale ganas, ay, ¿cómo piensas en eso, no? Ay, no, yo siempre he pensado que los cobardes, ay, yo siempre he pensado que los valientes, ¿no? Ay, ponte a trabajar, ponte a hacer esto, ponte a hacer el otro, ¿no? O sea, aguas. Eso no ayuda. Eso al contrario, invita. Invita que uno dice, no, gracias. No lo quiero volver a comentar. Porque me están enjuiciando. Porque no me están entendiendo. Porque no me están comprendiendo. Por eso es que hace un rato yo les decía, ¿no? Nuestro diplomado así se va a llamar, comprensión, hay que comprenderlo, hay que contenerlo, hay que desmenuzar, porque el suicidio no es una patología, no es de cuestiones depresivas, no es de una enfermedad mental, es de un dolor extremadamente exagerado. Y bueno, pues voy a ir concluyendo por si hay dudas, hay preguntas, y bueno, eh, hasta aquí. Vamos a pasar a la ronda de dudas, preguntas, comentarios. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, alguna idea, algo que haya llegado a la mente. Pueden activar su micrófono. Pueden activar el micrófono, pueden mandar en el chat, la duda, la pregunta, comentario. Hola, buenos días, Ariel. Habla Iris. Hola, hola Iris, buenos días. Bueno, con respecto a los suicidios pasivos, mencionas los que se compran una moto, no utilizan cascos. ¿Esto sería como inconscientemente o son conscientes que podrían causar
el quitarse la vida? Los suicidios pasivos son suicidios inconscientes, ¿no? Los suicidios inconscientes o pasivos siempre los mencionamos de a mí no me va a pasar. Entonces, estas personas que se compran una moto, ¿no? Y por ejemplo, dicen, yo no utilizo casco porque a mí no me va a pasar, ¿no? Yo no utilizo protección porque a mí no me va a pasar, ¿no? Estamos hablando de un riesgo inconsciente. Inconsciente. A menos de que la persona le meta velocidad, o sea, le meta más velocidad y no use casco, ahí sí yo ya hablaría de que es algo muy consciente, o sea, muy, muy consciente, ¿no? Por ejemplo, no sé, yo tengo un tema de obesidad, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tengo prohibido ciertos alimentos, ¿no? Y entonces si yo los sigo consumiendo y digo, ay, no importa, luego a veces utilizamos estos discursos muy mexicanos, ¿no? De algo me he de morir, ¿no? Aguas, ese es un pensamiento suicida muy consciente, ¿no? Que está jugando mucho con el inconsciente. O sea, es mucho jugar con el inconsciente. Los intentos de suicidio o los suicidios pasivos o los suicidios inconscientes son un coqueteo hacia la muerte, es coquetearle a la muerte, ¿no? Entonces, sí puede ser consciente o inconsciente. Ok, gracias. Y al igual los que se sienten mal y no van al doctor, como mencionaba, y ya van hasta el final, cuando ya tal vez la enfermedad es terminal, ya está avanzada. Ahí podría ser también como el inconsciente y consciente, ¿no? Cuando soy consciente que me duele, pero no voy. Inconsciente podría ser que no tengo ningún síntoma, ningún dolor, y por una gripe llego a lo mejor al doctor, me siento mal, me revisan y me pueden dar un diagnóstico ya grave, terminal. Ahí podría ser como el inconsciente. Cuando hablamos, por ejemplo, de las cuestiones médicas, inconsciente es, por ejemplo, no sé, por ejemplo, muchas personas le tienen mucho miedo a los dentistas, ¿no? Y entonces no vas, te aguantas tu dolor, ¿no? Esa sería como la parte consciente e inconsciente. Y entonces ya llegas con el especialista, ya cuando no se puede hacer nada, ¿no? Ya cuando te dice, pues lo único que le voy a sacar es el cascarón, tenga, ¿no? Porque ya no se puede hacer nada, ¿no? Ojo, ese es un intento de suicidio, ¿no? Por ejemplo, ojo, para que vean un suicidio inconsciente, el que no vamos a un médico cada 6 meses a hacernos un chequeo, o ya mínimo una vez al año. O sea, ir al médico, ojo, ir al médico, pero a un chequeo, porque vamos al médico porque tenemos una enfermedad, porque me mojé y entonces me entró el frío y ya llego con un dolor de garganta o ya llego con escurrimiento nasal y es como visito al médico, ¿no? Eso, digamos, que eso no es prevención. Prevención es, a ver, yo cada año, no sé, en enero voy al médico y entonces voy a hacerme un chequeo y estoy dispuesto, porque traigo aquí mi dinerito, a decirle, mándeme a hacer unos estudios. Que de esos pacientes, no llegan, ¿eh? O sea, no llegan. Por ejemplo, en el área de odontología, ¿qué sería lo ideal? Cada 6 meses irnos a hacer una limpieza dental. Eso estaríamos hablando de una prevención y de un amor propio. No que siempre vamos cuando el dolor ya es insoportable, ¿no? Vamos cuando ya nos van a dar un diagnóstico doloroso. Eso es lo inconsciente. A mí no me va a pasar. Yo estoy bien. A mí me da miedo. O sea, todo eso es inconsciente y es una forma de quitarnos la vida, ¿no? Eso sería como si lo vemos desde la parte médica, Ok, gracias. ¿no? De qué. Adelante, Edith. Primero va Edith y después Veror. Adelante, Edith. Sí, buenos días. Una pregunta. Mira, hace muchos años, hace como unos 10 años, mi papá me dijo que se quería quitar la vida. Entonces yo le sugerí, bueno, pues hay que pedir ayuda, psicólogo, y entonces mi papá, pues como que no tiene mucha, no es constante. ¿Por qué? Porque entonces empieza bueno, más bien lo que pasa es que empieza a cambiar y entonces no le conviene eso a mi mamá.
y mi mamá como es muy posesiva, muy controladora, pues no, déjalo, porque cómo es que ya te estás revelando a mí, ¿no? Como diciendo, ¿no? Decía que le arreglaba regaba las plantas y mi mamá decía, pero ¿por qué me riegas esa planta así? Se me va a echar a perder. Y entonces la psicóloga le decía, pero es su casa, señor, usted puede hacer lo que quiera en su casa. Entonces él empezaba a tener ese tipo de actitudes y mi mamá pues siempre lo coartaba, ¿no? Total que siempre dejó los tratamientos. Actualmente de 2 años para acá, mi papá pues empezamos con operaciones y es la fecha que no acabamos y otra vez lo van a volver a operar, ¿no? Entonces, yo le comentaba a mi mamá que pues estamos en un ciclo, en un círculo que ya pues la verdad yo ya estoy cansada, ¿no? De que estamos todos ahí en torno a mi papá y que pues se viene otra operación, ¿no? Entonces yo le pregunto a mi mamá, ¿qué tanto estamos preparados, tanto psicológica como mentalmente, para aguantar otra vez, ¿no? El vaivén de mi papá. Entonces luego a veces me dice mi mamá, cállate, cállate, porque tú siempre hablas, me pones de malas. Entonces, yo ya también estoy llegando a un momento que luego pienso, ¿no? Que dicen que ya viene la pandemia nuevamente, o sea, y digo, ay, Dios mío, yo ya ni me quiero, ¿cómo se llama? Ya ni me quiero, cuidar tanto, ¿no? Como antes. Porque digo, no, pues si ya me tengo que morir, pues de una vez, ¿no? O sea, ya también a mí me está llegando este momento de como de cansancio, de pesadez. Entonces, también he pensado que muchas veces mi papá tenía unas actitudes cuando yo era niña, de que era muy atrabancado, inclusive me metió a él al mar y entonces nos fuimos al fondo y ya no podíamos salir. Entonces llegó un barco de la Marina que nos sacó y entonces mi papá siempre ha sido como muy atrabancado, como que busca siempre cosas así como que para que se caiga, como para que se accidente. Entonces siempre ha sido así y yo siento que mi papá es una persona como aquellas personas que primero se echan a su familia, que la matan y luego va él. Entonces yo ya no sé psicológicamente cómo hacerles y saber que mi papá es que realmente están tanto tanto sus enfermedades o que también nos quiere llevar a nosotros a primero a aventarnos al ruedo a nosotros. Y otra cosa, que yo he dejado de hacer mis cosas, dejé de trabajar para cuidarlo, pero para el año que entra, inclusive me vio mi jefa hace 8 días y me dio como alegría y tristeza que me dijo, ¿cuándo vas a regresar? Venme a ver. Y otra cosa, yo digo, Dios mío, y si no puedo porque tengo que cuidar a mi papá. O sea, como que está esa disyuntiva en mí, ¿no? De decir, bueno, ya voy a dejar a mis papás y mejor me voy a ir a trabajar. Entonces, estoy un poco revuelta. Es todo esto lo que me pasa. Gracias. Ok, muchas gracias, Edith, por compartir. Fíjate que tocaste muchos temas muy interesantes, un tema que no toqué justo y que creo que sería también como muy importante tocarlo. ¿Qué pasa cuando tenemos un familiar, ya sea con una enfermedad, ya sea con un diagnóstico inesperado, ¿no? O por ejemplo, con una enfermedad terminal. Yo creo que es muy importante también trabajarlo. El sistema familiar, cuando llega una enfermedad, hay un tema muy interesante cuando hablamos de enfermedades y familia. Cuando una enfermedad llega a nuestros hogares, llega para desequilibrarnos, llega para movernos, ¿no? Eh, a veces trato de ser pesimista y a veces trato de ser optimista, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando luego yo escucho a los logoterapeutas, yo soy logoterapeuta, pero, por ejemplo, los logoterapeutas son como mucho de échale ganas, ¿no? Vamos, 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 sí podemos, ¿no? Y luego dicen, es que si llega una enfermedad es por algo, ¿no? Y no, yo lo veo desde otra forma, ¿no? No, cuando llega una enfermedad es para desequilibrarnos y ajustarnos, ¿no? ¿Qué se hace en estos casos? ¿Y qué escucho? Si alguien más, aparte de Edith, está viviendo una enfermedad en casa por un familiar o una enfermedad de uno, de una, algo que la red de apoyo tenemos que trabajar es la angustia. O sea, si ustedes como cuidadores empiezan a sentir angustia, por favor, busquen ayuda, porque angustia es lo más cercano a deseos
de ya no querer vivir. O sea, se me está acabando esta luz de vida. O sea, cada vez lo veo más oscuro. Angustia, la traducción de angustia es angosto. Mis posibilidades se van reduciendo. Y entonces, esto que yo veía así, panorámicamente, la angustia lo que va haciendo es lo va haciendo angosto. Va cerrando mis posibilidades de ver, de pensar, de sentir. Entonces, si alguien más ha sentido angustia ante el cuidado de un enfermo o un familiar con una enfermedad, busquemos ayuda, porque se nos están acabando los recursos. Otra, cansancio. Un enfermo terminal o un enfermo en casa, una persona en proceso de cirugía, híjole, genera mucho cansancio. ¿Qué tenemos que hacer? Retomar nuestra vida. Yo me quedaría pensando, Edith, fíjate, te lo voy a lanzar así. Yo me quedaría pensando, ¿por qué hasta el otro año buscar tu trabajo otra vez? Parte de liberarse ese cansancio es regresar a tu trabajo. Y te voy a poner un ejemplo muy personal. Hace un rato yo les decía que hace un año yo me interné y todo. Mi trabajo es, mi familia me dice, ¿por qué te cansas si todo el tiempo estás sentado? ¿No? Pues sí, me canso de la espalda, me canso de las nalgas estar sentado. Me duele mi cabeza. Mi trabajo es más emocional. Y tan es así que hoy en la actualidad me puse a estudiar gastronomía porque es algo que me gusta y abrí un negocio en el cual los fines de semana termino cansadísimo. Ahora sí físico, no nada más mental. Me busqué un trabajo, en mi caso, que me generara cansancio para poder dormir. O sea, ¿qué tengo que hacer? Tengo que buscar otra actividad que me rompa. Por ejemplo, en el momento que me pongo a cocinar, en el momento que me pongo a atender a mis clientes, se los juro que no me acuerdo de ninguno de mis pacientes. De ninguno me acuerdo. Es más, ni me acuerdo ni de mis problemas. Así se los pongo, ¿no? Estoy tan apurado cortando, vigilando de no cortarme, ¿no? Vigilando de que no se me quemen las cosas y yo apurado, checando y cuántos pedidos llegaron y yo apurado, ¿no? Eso es una fuga y hace que mi cuerpo se estabilice. Y tan es así que yo dije, los domingos descanso, y entre comillas estoy descansando, ¿no? Pero a lo que voy, ¿por qué cuando tenemos un enfermo en casa o una situación nos desconectamos? Eso es un intento de suicidio. Desconectarnos de otras actividades es un intento de suicidio. Entonces, sugerencia, regresa antes a tu trabajo, porque de alguna de otra manera despeja ese cansancio. Otra cosa muy importante que nos sucede mucho ante un enfermo terminal o una situación inesperada, la pesadez. Cuando ustedes sientan o conozcan a alguien que sienta angustia, cansancio, pesadez, ansiedad, insomnio, rápido tenemos que hacer algo. O sea, son como puntos muy importantes porque lo que estamos tocando es el suicidio. O sea, lo estamos ya tocando, así como ya lo estamos arañando. O sea, ¿qué sería la prevención? Si yo siento estas cosas como angustia, cansancio, pesadez, insomnio, ansiedad, buscar ayuda. Porque lo que vamos a hacer es disminuir esta presión, porque lo que sentimos o lo que tú sientes, Edith, o lo que pueden sentir otras personas es presión. Y lo que necesitamos es disminuirla. Y yo me concentraría más contigo, no con tu papá y con tu mamá, porque ellos tienen su dinámica, pero bien curioso. Tú, como probablemente otras personas, a lo mejor te metes en una dinámica donde no tendrías por qué estar. Y esto te está generando una situación no saludable. Entonces, recomendación, no te esperes hasta el otro año. Hazlo ya, hazlo ya, hazlo ya. Regresa a ese trabajo, ¿no? O sea, que valga la pena regresar a casa cansada, que tenga otro sentido más ese cansancio, ¿no? Eso es lo que yo diría, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Gracias a ti. A ti, gracias. Hace un rato, antes de pasar con Vero, me preguntaron
de la frase de la OMS. La OMS este año, junto con la OPS y la internacional, la frase o el lema es crear esperanza a través de la acción. Así es el lema de este año, crear esperanza a través de la acción, ¿no? Ok, Veror, adelante. Hola, hola, hola. Sí, hablando de los suicidios este, inconscientes, cuando las personas dicen que el COVID, por ejemplo, en este caso que fue una pandemia que nos paralizó 2 años y hasta más, ¿no? Porque muchos no pudimos retomar nuestro trabajo y tuvimos que tener otras opciones o crear opciones. El que lo niegues, también se puede hablar de un suicidio, porque lo estás negando y entonces no te cuidas, pero no te cuidas y no cuidas a los otros. Bueno, no te cuidas y eres inconsciente de que puedes contagiar a otros. Entonces, en ese caso, en la negación de decir, no, no existe, eso, algo que creo que decía Edith, Dios, ¿no? Si Dios dice hasta aquí, pues hasta aquí, me cuida, no me cuida, pues yo sé que me voy a morir, ¿no? O como cuando se dice, ay, pues, tomo coca, de todos modos, de algo me tengo que morir. Es algo que yo lo relaciono mucho con el hecho de que niegues que estando a nivel mundial, niegues que haya una pandemia, ¿no? Entonces, yo lo relaciono mucho con este suicidio inconsciente. Gracias. Sí, hablemos un poquito de la pandemia. Hoy yo creo que si nos cuidamos o no nos cuidamos, ya no es tan grave. ¿Qué pasa cuando nos cuidamos? Pues que no lo propagamos. ¿Qué pasa cuando yo me protejo con el cubrebocas? Pues que me estoy cuidando, ¿no? Y que estoy cuidando a otras personas. Afortunadamente el COVID ya no es mortal, como lo fue hace 2, 3 años, ¿no? Que vivimos una situación. Pero aquí yo creo que lo más importante que hay que trabajar del COVID es la huella que nos dejó. Yo creo, y ¿por qué digo de la huella que nos dejó? Curioso, hasta el momento a mí no me ha dado COVID, hasta el momento, ¿no? Eh, yo estuve trabajando toda la pandemia y sigo trabajando, pero resulta que hace un año, ¿no? O sea, me empiezo a sentir mal y recapitulando, y lo trabajaba yo en terapia, ¿no? Me decía mi terapeuta, ¿pero qué pasó? Y le decía, creo que el COVID me dejó una huella. Y me dice, ¿qué huella? Y le digo, yo no tuve familiares cercanos, que hayan fallecido por el COVID, pero vi tanto dolor en tantas personas que ese dolor me lo cargué. Entonces, a lo que voy, yo creo que ya no es tanto si lo niego o no, sino, ojo, qué huellas dolorosas nos dejó el COVID, qué huellas dolorosas y quizás no las hemos trabajado y eso hace que este globo aumente. Yo me iría más a qué no trabajamos, qué guardamos por las situaciones del COVID. Eso yo me iría un poquito más a trabajar, ya no tanto por si están subiendo los índices. ¿Por qué les comento esto? Porque también conozco el área hospitalaria y trabajo con personas muy cercanas a los hospitales. Y sí, o sea, el COVID ya llegó para quedarse, o sea, ya no se va a quitar, ¿no? O sea, ya no se va a quitar. Aquí lo más importante es que no sea mortal, como lo fue en algún momento, ¿no? O sea, de que nos va a dar en algún momento, nos va a dar, pero afortunadamente es que ya no vamos a morir por una situación de COVID, ¿no? O sea, ya no. ¿Cuál es la pandemia que hoy tenemos que empezar a trabajar o tenemos que empezar a mirar un poquito más? La indiferencia. Porque después del COVID, lo voy a decir groseramente, lo voy a decir groseramente. Antes del COVID, yo era un ojete. En el COVID me espanté tanto, ¿no?
está terminando el COVID y vuelvo a ser el mismo ojete, ¿no? Entonces, ojo, yo creo que esa es la pandemia que tenemos que trabajar más, ¿no? Como esta parte de la humanidad, ¿no? ¿Qué tanto nos hemos desensibilizado? Yo creo que ese sí es una fuerte pandemia, ¿no? Para mí. Y bueno, ahorita vamos a ir viendo, ¿no? Adelante, Arturo. Buenos días, profe. Buen día. Yo tengo una situación que tengo una hermana que le practican hemodiálisis por 5 años ya. Yo la acompañé como 2 años. Yo lloraba cada rato porque pues iba a morir, la quería, había un lazo afectivo más grande y pues cosas así. Pero hubo una situación con su hija, una discusión por una herencia de una casa. Entonces, pues yo me alejé y ahora, pues me siento liberado, así como dice usted, ¿no? Como un globo que ya pude sacar, así como que siento que ya puedo dormir, ya no lloro, pero de repente sí me siento triste por mi indiferencia, que estoy consciente que mi hermana, la enfermedad que tiene, ella la buscó, o sea, sí se suicidó porque ella era diabética y hacía su azúcar con 1 kilo, su agua con 1 kilo de azúcar. Hacía en la noche se quedaba viendo la tele hasta las 3 de la mañana fumando su cigarro. Ya no salía a los baños a orinar, porque en la casa de mamá los baños de ella estaban afuera, no salía a orinar y mejor se metió una vacinica. O sea, siempre pensé que se suicidó ella sola, que ella fue la que dijo hasta aquí quiero. Pero yo, profe, mi duda es esta, mi problema es ¿por qué de repente siento así como pesar, como angustia, de que ya no me preocupo por ella? Quisiera que me ayudara, profe, por favor. Gracias. Nada, muy buena pregunta. A ver, quiero ir un poquito atrás. Y va para todos, que también creo que quedaría perfectamente. A ver, si un familiar, si un conocido, digamos, como en el caso del señor Arturo que nos comenta de su hermana, que al agua le echaba 1 kilo de azúcar. Ojo, cuando veamos un familiar, un conocido, que consume cosas o productos que le fueron prohibidas de la ingesta, socialmente tenemos que hacer actos amorosos, que yo sé que son bien difíciles, porque cuando yo, Ariel, con mis pacientes, fíjole, soy muy paciente y soy muy detallista, así como busco los puntos, ¿no? Y con mis familiares me cuesta mucho trabajo, he de admitirlo, ¿no? Pero a ver, vamos a hacer una cosa, en lugar de regañar y juzgar, mejor observemos y preguntemos, oyes, un ejemplo, oyes, fíjate que el médico te dijo que consumieras menos azúcar o que dejaras de consumir. ¿Qué hace que hoy, hasta la fecha, con el dolor que tú sientes físico, sigas consumiendo? Ojo, o sea, si se dan cuenta, es una pregunta totalmente distinta a los discursos que luego nos aventamos. Porque yo lo he hecho, lo admito, yo lo he hecho, ¿no? De que, ya te dijeron que no comas eso y lo comes, ¿no? Ni te quejes y bla, sí, sí, no puedes. O sea, yo lo he hecho, o sea, ¿cuántos a lo mejor no lo hemos hecho? Porque en ese momento nos desconectamos de la parte emocional humana. ¿Y qué sería la parte emocional humana? Algo le ha de estar pasando para que eso que le prohibieron lo siga haciendo, ¿no? Eso sería así como una idea que se me vino. Y la otra, ¿qué pasa que usted ya no sienta? Pues no lo sé, ahí sí tendríamos que verlo, ¿no? Tendríamos que verlo como más personal. Y ojo, el que no nos hagamos cargo a veces de nuestros seres queridos, ojo, eso no nos hace malos, ¿eh? O sea, no, al contrario, yo creo que nos hace responsables, porque es como entregarle la vida a la otra persona. Hace un rato Marisol me presentaba, agradezco mucho la presentación, y quisimos hacer la presentación porque hay muchas personas que a lo mejor no nos conocen, para que vean que sí hemos estudiado, ¿no? Y entonces Marisol en la presentación decía, tengo una certificación en familias codependientes y adicciones. Ojo, la codependencia
es este quererme hacer cargo del otro, de un familiar, cuando no me han llamado. A mis grupos, este es un tema bien, bien curioso que se los manejo así. Nos metemos en problemas porque a veces somos chismosos o chismosas. Nadie te manda a llamar. Y porque traes una deuda cargando. ¿Cuál es la deuda? ¿Quién sabe? Pero traes una deuda. Chinga, no es deuda tuya, pero ahí vas a cumplirla, ¿no? Y entonces tienes que cargar al hermano, tienes que cargar al papá, ¿no? Tienes que cargar a la mamá, tienes que cargar al hijo, ¿no? Que muchas veces tú dices, ¿tú por qué tienes que rescatarlo? Deja que el otro se rescate. Porque en lugar de hacerles un bien, también les hacemos un mal. Y eso es parte del estudio del suicidio. Una cosa es contener y otra cosa es afianzarse. Y cuando nos afianzamos, nos morimos con el otro. O sea, no le doy ni permiso ni oportunidad que puedan brillar o abrirse sus recursos, porque se los estoy cerrando. Y esta parte de la codependencia lo tenemos bien aprendido. Ojo, la codependencia no es una enfermedad, es una estructura social y familiar que vamos aprendiendo. O sea, es como si nos pusiéramos una vestimenta de algo que nos incomoda, porque es algo incómodo, ¿no? Cuidar, proteger a alguien es algo incómodo, es algo no humano. O sea, vaya, el que yo no me haga cargo del otro no me hace malo, ¿no? Aquí lo más importante es que estar vigilando. Una cosa es vigilar a la distancia y ver que la persona no se haga daño. Que eso difícilmente lo hacemos. Por lo regular queremos estar ahí invadiendo espacios, ¿no? Que justo lo terapéutico es esto, ¿no? Yo con mis pacientes, por ejemplo, en situación de riesgo suicida, no son pacientes que les estoy marcando, no son pacientes que los estoy pensando, ¿no? Son pacientes en los que yo tengo mi responsabilidad. ¿Cuál es mi responsabilidad? Estar en tiempo y forma en mi terapia, en su terapia, estar en tiempo y forma en los conocimientos, estar en tiempo y forma en la escucha, en todo lo que voy captando y en el manejo del diagnóstico. Eso es lo mío. Que si se quita la vida, que si no se quita la vida, eso no me corresponde. Eso le corresponde al otro. Al otro también le tengo que generar esta parte de la capacidad de poderse dar cuenta que se tiene a sí mismo o a sí misma para que también se pueda contener. Eso es lo que se hace. O sea, por eso digo, hay que dejarle de tener miedo, porque cuando tenemos miedo, le queremos agarrar y proteger, ¿no? No, 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 eso es lo peor que podemos hacer, ¿no? Entonces, esa sería como la respuesta que le pudiera dar, señor Arturo, y muchísimas gracias. Bueno, vamos con la señora Blanca, o bueno, dice Blanca ahí en el. Adelante. Ajá. Hola, hola Ariel, buenos días. Hola, buen día. Ariel, ¿mito o realidad? La persona que llega, ¿no? Al evento del suicidio y ve la escena, ¿esto le conlleva a ser más vulnerable o más predispuesta a cometer suicidio? Muy buena pregunta, señora Blanca. Bueno, no sé si eres Blanca. Bueno, no. Tu voz se me hace Sí, conocida. sí, sí. Sí. Sí, soy Blanca y soy señora. Ok. Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, llegamos a presenciar, ¿no? El cuerpo, el acto? Es algo, el suicidio en sí es un acto sumamente doloroso. Y las familias, muy buena pregunta, porque me regresa al tema. ¿Qué pasa con las familias que están viviendo una situación de una muerte por suicidio? Ojo, sociedad, ¿qué tenemos que hacer? Contener, punto. ¿Y qué es contener? Dejar de tenerle miedo. Porque cuando sabemos que una persona o una familia tuvo una muerte por suicidio, estigmatizamos. Y hasta como que nos cuesta trabajo saludar. Salúdale normal, ¿no? ¿Por qué? Porque no es una familia hechizada, no es una familia problemática, no es una familia que tenga problemas, no es una familia
Vaya, no tiene que ser una familia con estigmas, tiene que ser una familia como todas las demás, punto. Que tuvo una muerte, punto. Eso es el suicidio. El suicidio es una muerte. Hasta ahí lo dejamos. Ahora, ¿qué pasa con estas personas? Mito, realidad, que presenciaron o llegaron y descubrieron el cuerpo, ya sea colgado, asfixiado, como haya sido, ¿no? ¿Hay un gran impacto? Sí, sí hay un gran impacto, porque lo que muchas veces nos han enseñado es que tenemos que ver a la muerte como natural. ¿Y cómo es natural? Quedar dormidos. Eso es lo que esperamos. No nos hemos puesto a pensar en la muerte, que también es normal, y aquí a lo mejor va a sonar un poco fuerte, pero es normal también pensar en el suicidio. Por eso es que hablamos de estudios y comprensión del suicidio, porque hay que entenderlo, hay que comprenderlo. ¿Por qué ha sido normal? Vaya, estas personas que decidieron quitarse la vida no estaban enfermas. ¿Fue normal para ellos o ellas quitarse la vida? Sí, sí fue normal. Era la única salida. El dolor les había rebasado, ¿no? Por eso es que tenemos que verlo como un acto de una muerte, punto. Ahora, si yo, familiar, presencié o vi el cadáver o el cuerpo, ¿qué necesito? Necesito hablarlo, porque es algo impactante. ¿Eso me puede llevar a cometer actos suicidas? Puede que sí, puede que no. ¿Por qué? Porque el suicidio lo podemos cometer cualquier persona. Ojo, cualquier persona, de cualquier edad, cualquier estatus social, económico, emocional, de pareja, sin pareja. Todos los seres humanos podemos cometer actos suicida, cualquiera. Y este acto suicida va a llegar cuando me esté desbordando de dolor. Por eso es muy importante como generar estos discursos, poder hablarlo para desinflar esta presión, ¿no? Entonces, puede ser un mito, puede ser una realidad, pero sí es un impacto a los familiares, ¿no? Se dice, y de hecho está estipulado en la OMS, que cada familia que tiene una muerte por suicidio es un impacto familiar, pero no nada más familiar, es también social, ¿no? Es como, por ejemplo, no sé si los vecinos, o en este hogar, digamos en este hogar, para no aventárselo a los vecinos, en este hogar, en mi hogar, hay una muerte por suicidio. Claro que hay un impacto a nivel familiar, pero a mis vecinos también les va a generar un impacto, porque hasta como que ya no sabemos qué decir, ¿no? Llegamos al funeral y ya no sabemos si estamos rezando por el otro, rezamos por nosotros, rezamos por el familiar, rezamos por sus familiares, rezamos por el difunto, la difunta, ya no sabemos por quién rezamos, ¿no? Porque es un acto humano. ¿Y a qué me refiero con un acto humano? Es un acto que tenemos que pensarlo y tenemos que trabajarlo, ¿no? Uno de los pesares que va a tener una familia por una muerte de suicidio, uno de los pesares es por qué lo hizo. Y eso va a ser tortuoso porque no va a haber una respuesta. No va a haber una respuesta. Y entonces tenemos que trabajar mucho con ese sentimiento de culpa, sentimiento de angustia, sentimiento de pesadez, sentimiento de ansiedad. O sea, se trabaja mucho con eso, con eso, con eso, con eso, ¿no? Es un duelo y se tiene que ir trabajando. Ojo, y cuando hablamos de duelo, no porque hoy mi familiar se quitó la vida, significa que mañana inmediatamente le tengo que marcar o en este preciso momento le tengo que marcar a un especialista y sacar cita. No, 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 ese es el peor error que podemos hacer. Ante un proceso de duelo, cualquier tipo de duelo, no luego, luego vamos con el especialista. Tenemos que dejar pasar un tiempo. ¿Cuál es el tiempo? De 3 a 6 meses. ¿Por qué? Porque duelo no es una patología, duelo no es una enfermedad. El duelo es un, es una lucha entre lo que yo siento y pienso, todo lo que está detrás de mí, o sea, atrás de mi piel, todo lo que está atrás de mi piel, es una lucha interna con toda una lucha externa, ¿no? Por ejemplo, yo estoy en duelo todavía de una situación que viví apenas. Y entonces, como, así a título personal, ¿cómo me caga escuchar que me digan, pero tú eres tanatólogo? O
Sí, pues no me pues sí, al momento de recibir el título no me dijeron, se le quitó el dolor, no, al contrario, creo que se intensifica más, ¿no? Te Y luego, vacunaron o contra sea, el... o sea, es como muy doloroso, ¿no? Entonces, a lo que voy, es una lucha interna y es una lucha externa. Y tenemos que dejar que eso luche para que después pueda entrar un proceso de trabajo emocional terapéutico. Entonces regreso a lo que hace un rato me preguntaba la señora Blanca. ¿Puede ser mito, puede ser realidad? Pues más que mito, realidad, puede ser algo que impacta y es algo que se tiene que trabajar. Se tiene que trabajar. ¿Cuándo? Cuando la persona lo requiera, cuando la persona lo necesite o cuando empecemos a ver estos cambios conductuales como por ejemplo los sueños, el dormir, que ya no sea algo habitual, ¿no? Por ejemplo, muchos problemas de insomnio, mucha ansiedad, ahí sí yo recomiendo ya buscar un especialista, de verdad, buscar un especialista, ¿no? Los pacientes que llegan a mi consulta, lo primero no es que yo les venda lo farmacológico y no es que yo sea, y no es que yo me haga millonario con el tratamiento farmacológico, lo que hace un rato yo les decía, para mí es como una malla, o sea, me ayuda a detener que este cerro se me vaya a desbordar, ¿no? Y entonces poco a poco ir buscando el pegamento para ir pegando esas piedritas, porque esa piedrita puede hacer un hueco y hacer que una piedra grande, ¡pum!, se venga y todo se desgaje. Entonces, muy importante, insomnio, ansiedad, hay que tratarlos, ¿no? Ok, gracias, Me- gracias. Sí, no, a usted, gracias. ¿Quién más? Espérame, Vero, es que hace un rato en el chat pusieron un tema un tema muy bueno que no lo voy a abordar en su totalidad, que nos puede generar polémica. Preguntaba Iris acerca de la eutanasia, suicidio asistido o suicidio y homicidio. Bueno, una cosa es eutanasia. Eutanasia, la traducción es el buen morir. México no existe la eutanasia. En México no existe la eutanasia. Los únicos países en América Latina que tienen el tema de eutanasia es Colombia. Colombia es el único país de América Latina que podemos aplicar el tema de eutanasia. ¿Qué es eutanasia? El buen morir. Hay métodos que han sido certificados y que lo hacen especialistas para ayudarme a morir sin dolor. Pero ojo, en ciertos casos, no aplica para todas las personas. Si yo, Ariel, ahorita a mis 40 años, yo ya no quiero vivir y quiero llevar a cabo la eutanasia como un acto de buen morir, ¿lo puedo hacer? Sí. ¿Dónde? Solamente lo puedo hacer en Bélgica, en países europeos, Bélgica y no me acuerdo qué otro país donde sí lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque ahí sí es válida la eutanasia para todas las personas que con un diagnóstico de enfermedad o sin diagnóstico de enfermedad pueden quitarse la vida, ¿no? Como un acto de eutanasia. ¿Qué factores pueden llevarme a no querer vivir? La situación económica, la situación social. Por eso hace un rato yo les decía, nunca hay que decirle a una persona, hazlo por tus hijos. Imaginemos que yo tengo hijos, no tengo hijos, pero imaginemos que tengo hijos y a lo mejor ya los hijos ya me tienen hasta el gorro, ¿no? Esos huevones, drogadictos, ¿no? O sea, no, ya no puedo, ¿no? Y o sea, decirle a un padre o decirle a alguien, hazlo por tus hijos, y en una de esas a lo mejor dice, pues por eso estoy pensando en esto, ¿no? O sea, eutanasia en otros países, europeos, sí puedo ir yo y hacer este trámite. Solamente allá, en los demás países, la eutanasia está permitida siempre y cuando yo tenga una enfermedad y cierto tipo de enfermedades. Eso es. Ahora, suicidio asistido. El suicidio asistido es un tema bien interesante porque es un tema que yo estoy a favor del suicidio asistido y es un tema que está en el Senado, que se metió pues una propuesta ante el Senado para que cuando lleguemos a la vejez, yo, Ariel, por ejemplo, que pues no tengo hijos, ¿no? Que no tengo familia, ¿no? Bueno, familia como tal, ¿no? O sea, y a lo mejor yo me quedo solo en la vejez, ¿no?
y pues ya el dinero no me está alcanzando, se me va acabando mi ahorro, ¿no? Ahorro que no le he estado echando como mucho hasta ahorita, ¿no? Y entonces, esta propuesta, si se llega a dar, yo puedo cometer esta parte de suicidio asistido. Sí, hay dos formas. Uno que sería directo y el otro que sería indirecto. En el suicidio asistido, el directo, hay una persona, el personal médico o asociaciones que se encargan de capacitar a personas, que son personas que nos van a administrar un medicamento y entonces fin de nuestra vida. Ese es el suicidio asistido. Directo, indirecto, no, directo, perdón. Directo que yo mismo me suministro la sustancia, perdón, directo que yo mismo me suministro la sustancia, ¿no? Que por ejemplo nada más me acercan todo y me dicen, esto tienes que hacer y entonces yo lo hago, yo solito. Indirecto que alguien me ayuda, ¿no? Alguien me ayuda y entonces ese sería el suicidio asistido. Pero eso es un tema muy aparte que en algún momento, si quieren conocer más, pues les invitamos a que le entren a nuestro diplomado de suicidio que vamos a tener el próximo año o al diplomado de tanatología que vamos a tener en este año, que inicia en noviembre. Va a haber una jornada académica que va a ser gratuita de tanatología. No sé si mis chicas van a tocar el tema del suicidio, pero yo pienso en tocar suicidio asistido. Pienso tocar ese tema, entonces para que estén ahí atentas. Ahora, hay una diferencia entre suicidio y homicidio. Suicidio es el acto deliberante de auto o a uno mismo, de quitarse la vida. Y homicidio es un acto cuando alguien llega y me quita la vida. Cosas distintas. Que aquí hay que pensarlo un poquito más en las cuestiones legales y forenses. Muchas veces hay un diagnóstico forense en el que dicen fue un homicidio, cuando en realidad fue un suicidio. Hay muchos suicidios que son tapados con homicidios, muertes naturales, infartos o accidentes. Ese también es un tema muy interesante a tratar, ¿no? Pero bueno, Vero, adelante. Gracias, Ari. Cuando hay una muerte por suicidio en las familias, también eso es un secreto. Que dicen, se murió de un infarto, tuvo un accidente, pero generalmente, bueno, en algunos casos, que dicen lo ocultan, ¿no? Entonces es como el secreto de la familia, ¿no? A lo mejor un abuso sexual. Entonces, porque es también la culpa que carga, ¿no? O sea, no me hice cargo, yo no hice nada. Pero sí conozco personas que o te lo cuentan, pero no vayas a decir que fue suicidio. Se murió de un infarto. Ah, ok, entonces, ese es el secreto de la familia, ¿no? El suicidio también es un secreto familiar. Gracias. Sí, y algo muy importante, tenemos que verlo por la historia. ¿Por qué ocultamos o por qué las familias ocultan el tema del suicidio? ¿No? Bueno, tiene que ver por algo sociocultural, religioso, que así se los voy a platicar a grandes rasgos. Cuando empieza esta parte de las cuestiones religiosas, empiezan a tener como pues digamos que su peso en el inicio del catolicismo, el suicidio pasa a ser de algo venerado, porque era algo venerado. De hecho, hasta hay una diosa maya, que ahorita no me acuerdo su nombre, hay una diosa maya, que habla y que se le hace culto al suicidio. Pero cuando en las cuestiones religiosas, ¿no? Católicas, cristianas, empiezan a hablar del tema del suicidio, a las familias que cometían estos actos o familiares que cometían estos actos se les desterraba. Por eso es que el suicidio ha tenido tanto peso de culpa, porque no se les daba una sepultura digna, no se les permitía rezar, no se les permitía sepultar. Ven que antes los cementerios estaban en las iglesias, ¿no? En los patios de las iglesias, entonces no se les permitía. Y además esta familia era marcada. ¿Cómo se les marcaba? Se les desterraba, se les quitaba sus tierras, se les quitaba todo. Y era como una marca muy particular de las personas que cometían actos no saludables o no
acordes a las cuestiones religiosas. Por eso es que el tema del suicidio ha tenido mucho este estigma y hoy tenemos que irlo quitando, ¿no? Tenemos que irlo quitando. Por eso hace un rato yo les decía, si conocemos a una familia, a la familia se le saluda normal, porque muchas veces hasta como que les tenemos miedo, ¿no? Y hasta como, ahí viene ese familiar o lo vemos y hasta como que nos volteamos, ¿no? No, 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 salúdale normal, como le saludabas antes, ¿no? Señor, buen día, ¿no? Punto. Aunque no sea buen día para el otro, ¿no? Claro, ¿no? Pero el saludo tiene que seguir siendo habitual, porque si no estamos marcando nuevamente, pero bueno, este es un tema como también muy importante de ahí de abordar. Y alguien preguntaba en el chat, signos de la ansiedad, muy buena pregunta. Bueno, ¿cuáles son los signos de la ansiedad? Insomnio, pensamientos catastróficos, taquicardia, tú sientes como si tu corazón se fuera a salir, ¿no? Empiezas a comer más, empiezas a comer menos, la calidad de pensamientos cada vez se vuelve más catastrófico y más y más y más y más. Las personas pierden la seguridad, pierden la seguridad, ¿no? Y entonces buscan estar con alguien o les da mucho miedo estar solas, solos. eh, Caída de cabello, esa es otra característica, la pérdida de cabello, manchas en la piel, acné, pueden ser también manchas como las de vitiligo, podemos encontrar también como pérdidas dentales por las presiones que uno hace, podemos encontrar insomnio, es uno muy importante, muy importante. La calidad de vida empieza a mermar mucho, 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 mucho. Ya no te sientes a gusto, esas cosas que tú hacías ya empiezan a perder sentido. em, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué otra podemos encontrar? Mm, Accidentes, accidentes. Alguien hace un rato comentaba de accidentes. Ojo, los accidentes, desde la teoría psicoanalítica, son muy importantes a revisar. Un accidente, una caída, no nada más están de a gratis. Hay algo. Eso se le llama lo psicosomático, enfermedades, colitis, gastritis, todo eso, dolores de cabeza, dolores de hombros, espalda, espalda baja, espalda alta, lumbalgias, todo eso, aguas, aguas, son sinónimos de ansiedad, ¿no? La ansiedad, ya después haremos una charla. La ansiedad es uno de los trastornos más graves que podemos tener los seres humanos porque estamos involucrando la enfermedad, o sea, es algo psicosomático. ¿Qué es lo psicosomático? Hay algo emocional que no lo he procesado, que no lo he hablado, que no lo he apalabrado, y entonces empiezo a enfermar mi cuerpo. Todo esto que hace un rato mencioné es parte de la ansiedad. Eso vendría siendo como los signos de la ansiedad, ¿no? Ojo, no me lo quito con un té, ¿no? No me lo quito con un baile, no, 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 no. Tenemos que hacer un diagnóstico de la ansiedad, porque hay muchos tipos de ansiedad, muchos tipos de ansiedad, muchos. Está ansiedad por separación, ansiedad por castración, ansiedad por sustancias, químicas o tóxicas, ¿no? Ansiedad por medicamentos, ansiedad por, algunas actividades. Por ejemplo, ahorita vamos a tener una ansiedad, ¿no? Ya se acerca 19 de septiembre, ¿no? Y que tiene que ver con los TPTs, trastorno de estrés postraumático, ¿no? O sea, abusos sexuales pueden generar ansiedad, asaltos, secuestros, lo que hace un rato preguntaba la señora Blanca, ¿no? Llegar y ver algo que te impacta, eso es un tema que se le conoce en la actualidad como psicotrauma. Es un tema muy importante también que se tiene que abordar, lo psicotraumático, ¿no? Pero bueno, hay como muchos temas. Y bueno, pues vamos a ir cerrando. No sé si hay alguna otra duda, alguna otra pregunta. Leticia Santiago dice, it's bad. Sí, gracias, ¿no? Es la diosa del suicidio aquí en México, ¿no? Es maya. Todo esto, pues en algún momento quisieran estudiar o comprender un poquito más del tema del suicidio, les comento que bueno, el próximo año vamos a tener nuestra primera generación donde vamos a hablar acerca del estudio del suicidio. Ya más adelante les mandaré información por si alguien gusta.
y cualquier evento, pues aquí estamos, Casa de Tanatología, nos pueden buscar en Facebook como Casa de Tanatología. También estamos en YouTube. Video lo vamos a subir. Marisol va a hacer el favor de subirlo a nuestra red social de YouTube. Y ahí en Casa de Tanatología en YouTube tenemos varios videos de actividades. Ya próximamente vamos a empezar a retomar los videos que hacíamos cada semana o cada mes. Ya los vamos a empezar a retomar, ya vamos a empezar a regresar a actividades y vamos a regresar a más eventos. Por el momento, pues no sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Agradecerles mucho el que estén hoy aquí reunidos en este día muy importante, que es la prevención mundial internacional en lucha contra el suicidio. ¿Cómo lo celebramos? Poniéndonos un moñito en color amarillo. Ahorita no lo traigo porque ya no me dio tiempo de buscar mi moñito, pero muy importante salir con un moñito. Y si nos preguntan por qué amarillo, porque hoy es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, ¿no? Y como hace un rato les decía, no hay que tenerle miedo, no hay que tenerle respeto, hay que conocerlo, hay que comprenderlo, hay que humanizarnos para que este fenómeno disminuya, porque cada vez va en aumento, ¿no? Y bueno, no sé si tengan dudas, preguntas, con todo gusto, sino para que vayamos cerrando esta pequeña charla que ya se hizo para 2 horas, wow. ¿Dudas, preguntas? Gracias, siempre tan comprometido. Muchas gracias a los temas. A ustedes, gracias. Gracias. Muchísimas gracias, profesor. Excelente, excelente usted. Gracias. Yo solo una última. Es decir, Sí. para liberar un poco del lugar del podríamos No sé, como mucho ruido y no sé, voz. podríamos utilizar a pesar de, para liberar un poco, para no sentirnos tan culpables. Sí, porque se escucha, te alcancé a escuchar. A ver si me lo puedes escribir. O a ver otra vez, intenta hablar. A ver, espérame. Intenta hablar otra vez, por favor. Ok. Ya. ¿Ya? Ok. Sí. Para poder no sentir tanta culpa, podríamos utilizar a pesar de en lugar del hubiera. ¿Cómo? ¿Cómo? A ver, ayúdame a pensarlo de otra manera. ¿Cómo él hubiera? Sí, porque, por ejemplo, muchas veces podría vernos un ejemplo. Si yo hubiera llegado a tiempo, esto no hubiera pasado. Y a pesar de que yo hubiera llegado a tiempo, esto eventualmente hubiera pasado, para no sentir tanta culpa. Pues mira, yo creo que ni una ni otra, ¿eh? Yo creo que ni una ni otra. A lo mejor voy a sonar muy rudo con esto que voy a decir, pero una persona que ha pensado en quitarse la vida, con o sin ayuda, con o sin tratamiento, no descarga, se va a quitar la vida en algún momento. Entonces, cuando utilizamos el hubiera, o yo hubiera hecho esto, si yo hubiese llegado temprano, o por más que trate de quitarme la culpa o la carga, yo creo que lo tendríamos que trabajar de otra manera, ¿no? Tendríamos que trabajar, yo creo que más que la culpa, el dolor. No sé, yo me pongo a pensar, ¿no? Una persona que hable de culpa, yo le preguntaría, cuéntame cómo esto que te hace sentir culpable habla de tu dolor. Háblame de tu dolor. Yo me centraría más en hablar del dolor, porque, ojo, la culpa no tiene que ver con nada corporal. La culpa tiene que ver con algo racional. Si yo les he dicho, por ejemplo, y les voy a decir a mis estudiantes de suicidio cuando esté el diplomado, a ver, por más que estudiemos, por más que hagamos y por más que nos pongamos listos en el estudio del suicidio, a ver, o sea, cuando una persona quiere acabar con su vida, se va a acabar con su vida, punto. O sea, no, y no hay que sentirnos culpables. Vaya, no somos malos,
no es que llegamos a mal momento, no. Hicimos lo que teníamos que hacer, punto. Lo que hace un rato yo les decía, tenemos que generar confianza en las personas, mucha confianza para que las personas se puedan contener por sí solas y no lleguen a estos grados, ¿no? Entonces, creo que yo trabajaría más que la culpa, trabajaría el dolor de la persona. Y la persona se va a dar cuenta en algún momento que hay una culpa. Hay dos tipos de culpa. Está la culpa persecutoria y la culpa neurótica, ¿no? Perdón, la culpa psicótica y la culpa neurótica, ¿no? Muy importante trabajar la culpa psicótica. La culpa psicótica es esa que te persigue, si yo hubiera llegado a tiempo, si yo le hubiera hecho caso, si yo esto, si yo... No. Hablemos del dolor. Hablemos del dolor. ¿Por qué? Porque a lo mejor esta persona, en algún momento, tanta culpa va a hacer que este globo se infle tanto y entonces también reviente, ¿no? Entonces, hablemos del dolor. La culpa genera dolor. La culpa genera muchos pensamientos catastróficos, ¿no? Y a lo mejor sí, tratar de cambiar esos hubieran y no. Yo me centraría más a trabajar el dolor, ¿no? Más del dolor. Así Ok, como gracias. traducciones. Yo soy mucho como de hacer traducciones. Creo que esta culpa tiene que ver más con tu dolor. Háblame de tu dolor. Yo sí creo que lo trabajaría. No sé si hay alguna otra duda, pregunta. Pues gracias, profe. Ya nada más estamos atentos para lo del 4 de noviembre, primeramente la buena vida que nos deje la oportunidad de tomar ese diplomado. Esperamos instrucciones. Un Claro. abrazo y muchas gracias, profe. No, a ustedes, muchísimas gracias a todas. Muchísimas espero que se haya dejado un poco más amplio y como yo les decía, no le tengamos miedo a este tema del suicidio, ¿no? Hagámoslo un poquito más ameno, más interesado. Sé que genera muchos pensamientos dolorosos. Hagámoslo un poquito más ameno. Tratemos de charlarlo. Hagamos que nuestros globos y los globos de muchas personas se desinflen para que no lleguemos a esto que puede ser muy doloroso, ¿no? Pues muchísimas gracias y pues nos vemos para otra charla, ¿no? Saludos. Gracias, profe. Gracias por compartir. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias. Hasta luego. Que